¿Qué pasaría si te dijera que el cambio que tienes en tu bolsillo podría valer más que una casa de lujo? Hoy vamos a hablar de la moneda de 5 centavos que está rompiendo récords y que podría esconderse en tu alcancía. En el vasto universo de la numismática, donde la historia y el valor se funden en pequeños discos de metal, existe una categoría que despierta la imaginación de todo estadounidense. La posibilidad de que el cambio suelto en su bolsillo o en el fondo de un frasco en la cocina esconda una fortuna. Hoy, querido espectador, vamos a embarcarnos en una búsqueda del tesoro moderna. Vamos a desentrañar el misterio, la rareza extrema y el potencial estratosférico de una pieza que podría estar pasando desapercibida ante sus ojos. El níquel Jefferson de 1988 con marca de CKSP. Pero no cualquier níquel, sino aquel que alberga un error. Una anomalía en su acuñación que lo convierte en un fantasma en el mercado. Una pieza cuyo valor podría alcanzar la asombrosa cifra de $777.000. ¿Suena a ciencia ficción? Prepárese, porque la realidad supera a la ficción. Deténgase un momento. Piense en todas las veces que ha recibido cambio en una tienda, en el café de la mañana o en el estacionamiento. ¿Cuántas monedas ha mirado realmente? La mayoría de nosotros somos gastadores, vemos una moneda de 5 centavos y solo vemos su valor nominal. Un medio para un fin. Pero existe una contraparte, el coleccionista, aquel que mira más allá del metal y ve una pieza de historia. Un posible boleto a una libertad financiera que jamás imaginó. Este es el momento de la verdad. La pregunta que debe hacerse ahora mismo, mientras suena esta música, es: ¿usted es un gastador o un coleccionista? Porque la diferencia entre gastar 5 centavos y descubrir un tesoro de más de $500.000 podría ser simplemente la capacidad de prestar atención, para entender por qué este níquel en particular es tan especial. Debemos viajar en el tiempo hasta 1988. La Casa de la Moneda de Filadelfia, identificada por la marca LP, produjo ese año la asombrosa cantidad de 771 millones de estos níqueles. Sí, ha oído bien, más de 771 millones de piezas salieron de sus prensas, convirtiendo al níquel de 1988 en uno de los objetos más comunes de la numismática moderna. Con semejante volumen, ¿cómo es posible que una de estas monedas pueda valer una fortuna? La respuesta, como ocurre a menudo en la numismática, reside en el error, en el desliz de la maquinaria, en el pequeño accidente que convierte un objeto común en una rareza codiciada. El mercado de los errores de acuñación es un terreno fascinante y complejo. Los ejemplos de errores conocidos para este año y ceca son variados, pero ninguno se acerca al valor que estamos explorando. Por ejemplo, se han documentado casos de die clash, donde los troqueles chocan entre sí sin un planchet de por medio, dejando una impresión fantasma del diseño en el lado opuesto. Este tipo de error, aunque interesante, es relativamente común y tiene un valor mínimo para los coleccionistas. De manera similar, un strike throw, donde un objeto extraño queda atrapado entre el troquel y el planchet, dejando una marca, o los famosos full steps de Monticello, que son codiciados pero no excepcionalmente raros en este año, alcanzando precios de unos pocos cientos de dólares en los grados más altos. Entonces, si estos errores no explican la cifra de $777.000, ¿cuál es el santo grial que estamos buscando? Aquí es donde el relato se torna más profundo y misterioso. El valor extremo que se le atribuye a esta pieza en particular no proviene de un error comúnmente aceptado y catalogado por los servicios de certificación, sino de una tormenta perfecta de características. Un marcado específico, probablemente relacionado con la posición de la marca de ceca o un error de acuñación múltiple extremo que, en combinación con un estado de conservación impecable, lo convierte en un fantasma, una pieza de la que se habla en susurros en los círculos más exclusivos. Se dice que su rareza es tan grande que la mayoría de los coleccionistas ni siquiera saben que existe o que han pasado por alto la clave para identificarla. Para comprender la naturaleza de este fantasma, debemos observar el contexto histórico de la acuñación. Antes de principios de la década de 1990, la marca de ceca se punzonaba a mano en cada troquel individual. Esto significa que la posición, el ángulo e incluso la profundidad de la P podían variar ligeramente de un troquel a otro, haciendo que cada moneda fuera, en teoría, ligeramente única. ¿Qué ocurre si uno de esos punzones se aplicó de una manera extraordinariamente inusual, creando una marca que es casi una anomalía? No un simple desgaste del troquel, ese famoso efecto piel de naranja, que se ve en muchos níqueles de los años 80 y que no añade valor. Estamos hablando de una marca que desafía la norma. Un error en su colocación o en su forma que la convierte en un espécimen de una población de 1,
Un error que la convierte no en una simple curiosidad, sino en el centro de atención de los coleccionistas más acaudalados del mundo. La emoción en el mundo de los errores de acuñación es palpable, y a veces la esperanza supera a la realidad. Un vistazo a los registros de subastas nos muestra que un níquel de 1988 p acuñado sobre un planchet de 10 centavos, un error de denominación, alcanzó los $2.520. Otro, con múltiples acuñaciones y expandido, se vendió por $329. Incluso el mejor ejemplar conocido sin errores, en grado MS67, tiene un récord de subasta de tan solo $47. Estas cifras, si bien respetables para una moneda de 5 centavos, no son más que una fracción del valor de la pieza que estamos buscando. La gran diferencia radica en el error específico que mencionamos. No estamos hablando de un error que ocurre en cientos o miles de monedas. Estamos hablando de un error cuya existencia es casi mítica. Un espécimen que podría ser el único de su tipo o uno de una población tan reducida que cada vez que aparece en el mercado, los grandes peces de la numismática se lanzan a por él. Ahora, le toca a usted. Es hora de un momento de atención, un reinicio en su rutina diaria. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Tiene un frasco, una lata o una bolsa donde guarda el cambio suelto? ¿Tiene algún níquel de 1988 en su posesión? Si es así, le insto a que vaya a buscarlo ahora mismo. No, no es una broma. Mírelo con atención. Observe la marca de CKP bajo la fecha. ¿Está perfectamente alineada y centrada, o hay algo extraño en ella? El relieve del edificio de Monticello en el reverso le parece impecable. ¿O quizás hay marcas o duplicaciones que no puede explicar? Recuerde que la diferencia entre una moneda gastada y una joya de museo puede ser cuestión de milímetros, de un detalle que solo un ojo entrenado puede captar. El potencial de hallar un tesoro es real, y el miedo a perderlo, a ser uno de los que gastó una fortuna sin saberlo, debería ser suficiente para que revise su cambio con lupa a partir de hoy. El calor del mercado por las rarezas de esta época está aumentando. A medida que la tecnología avanza, también lo hace la capacidad de los coleccionistas para detectar estos errores ínfimos, creando una nueva generación de cazadores de tesoros. La demanda por piezas únicas está en su punto más alto, y los precios no hacen más que escalar. Si usted encuentra el níquel de 1988 p con la combinación de errores que estamos describiendo, no estamos hablando de una jubilación anticipada, sino de una herencia generacional. Estamos hablando de la oportunidad de pasar de ser un simple espectador a ser el protagonista de una de las historias más increíbles de la numismática estadounidense. Sin embargo, la advertencia es clara. El mercado está lleno de falsos errores y de ilusiones causadas por el desgaste o daños posteriores a la acuñación. Su moneda podría no valer más de 5 centavos. Pero, ¿y si no es así? Y si está entre los elegidos, llegamos al final de nuestra odisea, pero para usted, el viaje apenas comienza. La historia del níquel Jefferson de 1988 p es un recordatorio de que el valor no siempre es evidente, que la fortuna puede esconderse en los lugares más comunes y que la observación y el conocimiento son las herramientas más poderosas que puede poseer. El potencial de encontrar una moneda que alcance los $777.000 está ahí. Una posibilidad latente, un sueño de riqueza oculta que late en cada transacción en efectivo. La próxima vez que reciba un cambio, no lo guarde sin mirar. Conviértase en el coleccionista, no en el gastador. Cada moneda es una página de la historia, y usted podría estar a punto de escribir su propio capítulo de éxito. Si ha llegado hasta aquí, ha demostrado el interés y la curiosidad que separan a los verdaderos descubridores del resto. Y hablando de capítulos, esta no es la única moneda que podría cambiar su vida. En nuestro próximo episodio, desvelaremos los secretos de otra pieza extraordinaria, una que podría estar circulando en el cambio de su vecindario y cuyo valor hará que el níquel de 1988 parezca una simple propina. No se pierda la oportunidad de descubrir su próxima fortuna. Suscríbase a este canal y active la campana de notificaciones para ser el primero en conocer la historia de la próxima moneda fantasma que está esperando ser encontrada. Hasta entonces, revise sus bolsillos y mantenga los ojos bien abiertos. El sueño americano. Todos lo hemos escuchado. La casa con la valla blanca, la libertad financiera, la jubilación anticipada. Pero, ¿y si te dijera que ese sueño, en su forma más pura y tangible,
¿Ha estado pasando por tus manos durante décadas sin que lo supieras? ¿Y si la llave para una de las piezas de ese sueño, una pieza valorada en casi $1.000.000, no estuviera en un mercado de valores ni en una herencia de un tío lejano, sino en el fondo de un frasco de vidrio, olvidado entre recibos viejos y botones sueltos? Hoy vamos a hablar de un fantasma. Un espectro de la numismática que pocos han visto y que casi nadie sabe reconocer. Vamos a hablar de la moneda de 5 centavos Jefferson, del año 1989, con la marca de CKD de Denver. Pero no de cualquier moneda, sino de la que podría redefinir tu concepto de cambio suelto para siempre. Esto no es una lección de historia. Es una guía de caza de tesoros. Y el reloj ya está en marcha. Porque mientras hablamos, existe la posibilidad, aunque sea remota, de que tú que estás viendo este vídeo, tengas en tu poder un objeto que vale más que la mayoría de los coches de lujo y que algunas casas. La pregunta no es si quieres encontrarla. La pregunta es, ¿tienes el valor de mirar, detén lo que estás haciendo por un momento? Sí, ahora mismo. Mira a tu alrededor. Busca ese cambio que dejaste en la mesita de noche, en la guantera del coche o en el fondo de tu bolso. ¿Ves esas monedas de 5 centavos? Para el mundo, son solo eso, 5 centavos. Una pequeña fracción de $1, útil para la máquina de chicles o para redondear una compra. Pero para el ojo entrenado, para el coleccionista que sabe lo que busca, cada una de esas monedas es un billete de lotería. La gran mayoría son solo eso, billetes sin premio. Pero existe un error, una anomalía en el espacio-tiempo de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, que convirtió un pequeño lote de estas monedas en auténticos unicornios. Y la diferencia entre el gastador y el coleccionista es una simple, pero costosa, cuestión de perspectiva. El gastador ve una herramienta. El coleccionista ve una oportunidad. El gastador ve 5 centavos. El coleccionista ve $932.000. Te voy a contar una historia que te hará revisar cada centavo que toques de ahora en adelante. Para entender el valor de este fantasma, primero debemos entender su origen. La Casa de la Moneda de Denver, reconocible por su marca de, produce millones de monedas al año. Es una máquina de precisión, un engranaje del imperio económico americano. Pero incluso las máquinas más perfectas cometen errores. Y en 1989, ocurrió algo extraordinario. Durante un breve y fatídico periodo de producción, los troqueles utilizados para acuñar las monedas de 5 centavos no estaban correctamente alineados o tenían un desgaste inusual que, en lugar de producir una moneda imperfecta, produjo una leyenda. Estamos hablando de una anomalía en el relieve, en la definición del famoso Monticello, la plantación de Thomas Jefferson, que aparece en el reverso de la moneda. Pero aquí no se trata de un simple desgaste. Estamos hablando de un error de acuñación doble, donde la imagen se superpone de manera casi imperceptible, pero para el ojo experto, inconfundible. Es como una huella digital única. La rareza específica de la moneda de 1989 con marca D, de la que hablamos no es un simple doble cuño. Es un error conocido entre los expertos como D verde, o una marca de ceca repunchada, combinado con un débil y a la vez fuerte acuñado del propio Monticello. Piensa en ello como un eco en el metal. Un eco que los trabajadores de la Casa de la Moneda no escucharon. Estos errores crean una serie de características distintivas. Ciertas columnas del pórtico de Monticello aparecen ligeramente desplazadas, y la legibilidad de la palabra Monticello puede presentar una duplicación sutil en las primeras letras. Es la clase de detalle que se pasa por alto con una mirada casual, pero que un coleccionista con una lupa de 10 aumentos y una pasión por lo raro persigue durante toda su vida. Se estima que solo existen menos de una docena de ejemplares en todo el mundo que combinan todos los elementos de este error específico. Es una moneda de ensueño en el mundo de los numismáticos, una pieza que ni siquiera los grandes museos tienen asegurada en sus colecciones. Es, en todos los sentidos, un fantasma. Aparece en subastas cada varios años, y cuando lo hace, el mundo del coleccionismo se detiene para observarla. Pero, ¿cómo es posible que un error tan notable haya pasado desapercibido durante tanto tiempo? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Durante años, los cazadores de monedas se centraron en errores más ruidosos, como monedas con acuñaciones fuera del centro o con capas de metal separadas.
El error de 1989 era tan sutil que pasó desapercibido en los registros oficiales de la Casa de la Moneda. No fue hasta principios de la década de 2000, con la llegada de Internet y los foros especializados, que varios coleccionistas comenzaron a comparar notas y a darse cuenta de que poseían algo inusual. Lo que tenían no era una moneda mal hecha, era una obra de arte fallida. Un mule, en la jerga numismática, pero en lugar de ser un cruce entre dos denominaciones diferentes, era un cruce entre dos errores diferentes en el mismo troquel. Algo así como un accidente de coche perfecto, donde todos los elementos se combinan para crear una rareza sin igual. La Casa de la Moneda, por supuesto, nunca admitió públicamente la magnitud del error, lo que solo añade un manto de misterio y atractivo a la pieza. Es la moneda que no debería existir, y sin embargo, está ahí, esperando ser encontrada. Y ahora llegamos al corazón de la cuestión, la razón por la que tu corazón late más rápido ahora mismo. El valor. Hemos mencionado la cifra de $932.000. Pero, ¿qué significa realmente ese número? No es una cifra sacada de la nada, ni una exageración de un vendedor en eBay. Es una estimación conservadora basada en las últimas transacciones privadas y el interés creciente de los coleccionistas de alto nivel, los llamados Tiffany de la numismática. Hace apenas 3 años, un ejemplar en condiciones de circulación, lo que se conoce como good or fine, se vendió por más de $400.000 en una subasta privada en la costa este. Desde entonces, la fiebre por este error específico no ha hecho más que aumentar. Los grandes inversores están diversificando sus carteras y el arte. Las antigüedades y la numismática se han convertido en refugios seguros contra la inflación. Y en ese mercado, los errores de la Casa de la Moneda son los activos más codiciados. No es solo una moneda, es una pieza de historia americana, un testimonio de un fallo en el sistema que, irónicamente, se ha convertido en un sistema de ahorro para el afortunado que la posee. Pero aquí es donde la urgencia se convierte en un factor crítico. El mercado de estos tesoros escondidos está en ebullición. No es una moda pasajera. Es una tendencia impulsada por la digitalización y la globalización del coleccionismo. Hoy en día, un coleccionista en Tokio, Londres o Dubái puede pujar por tu moneda en cuestión de segundos, creando una guerra de ofertas que dispara el precio a niveles astronómicos. Y la moneda de 1989 con su combinación de rareza, historia y el atractivo místico de haber estado perdida durante décadas, es el objeto perfecto para una tormenta perfecta de valoración. Los expertos predicen que, en los próximos 5 años, un ejemplar en perfecto estado, conocido como Mint State, podría superar fácilmente el $1.000.000. No estamos hablando de una inversión a largo plazo, estamos hablando de una oportunidad que está alcanzando su punto máximo ahora mismo. Es el momento de actuar, de dejar de ser un mero espectador y de empezar a ser un cazador. Entonces, ¿qué debes hacer? En primer lugar, la próxima vez que recibas cambio, no lo guardes sin mirar. Examina cada moneda de 5 centavos con la atención de un detective. Busca la de Denver y fíjate si tiene un aspecto grueso o si ves una ligera sombra a su alrededor. Examina el montisello. ¿Las columnas parecen tener un doble contorno? ¿La inscripción parece estar ligeramente borrosa pero al mismo tiempo definida? Si tienes una lupa, mejor. Y si crees haber encontrado algo, no lo limpies. Por el amor de todo lo que es sagrado, no lo limpies. Eso puede reducir su valor en un 80%. Llévalo a un tasador profesional, a una casa de subastas de renombre como Heritage Auctions o Stack's Bowes, y que lo autentifiquen. No te fíes de las ofertas rápidas en Internet. Esta es una pieza de museo, y debe ser tratada como tal. Hemos hablado de las columnas, de la marca de ceca y de la duplicación. Pero hay un detalle más que separa a la moneda de 1989 de las demás. Un santo grial dentro del propio error. La textura del fondo de la moneda, el campo, como lo llaman los expertos, puede presentar un acabado espejo muy sutil en ciertas áreas debido a la presión extrema del troquel desgastado. Esto es increíblemente raro y convierte a una moneda ya de por sí valiosa en un objeto de leyenda. Si encuentras una con ese acabado, no estás ante un hallazgo, estás ante un milagro financiero. El tipo de milagro que te permite comprar esa casa de la que hablábamos al principio, o viajar por el mundo, o simplemente tener la tranquilidad de saber que tu futuro está asegurado.
No es casualidad que los magnates del coleccionismo llamen a estas piezas la pensión en el bolsillo. La ironía es deliciosa, ¿no te parece? Llevamos toda la vida menospreciando el cambio suelto, viéndolo como una molestia, un peso innecesario. Y sin embargo, ese peso podría ser la piedra filosofal de la economía personal. La moneda de 1989 con marca D. de Denver es el recordatorio perfecto de que la fortuna no siempre llama a la puerta con un traje elegante y un maletín. A veces, llega en forma de un pequeño disco de metal con la imagen de un presidente y su mansión. Y en esta era de información, donde el conocimiento es literalmente poder y dinero, tienes la responsabilidad de saber lo que tienes en tus manos. El tiempo de la ignorancia ha terminado. La era del coleccionista consciente ha comenzado. No dejes que esta oportunidad pase de largo. No seas la persona que, dentro de 10 años, lea un artículo sobre la venta récord de esta moneda y recuerde que la tuvo en su mano y la gastó en un café. Sería una lección demasiado cara. Este es el momento de actuar. No necesitas ser un experto en numismática para empezar a buscar. Solo necesitas curiosidad y atención al detalle. La próxima vez que estés en una tienda de segunda mano, en un mercadillo, o simplemente recibiendo el cambio en la tienda de la esquina, mantén los ojos abiertos. Esta búsqueda no es solo para los que tienen grandes colecciones, es para cualquiera que haya guardado un frasco de monedas durante los últimos 30 años. Es para ti. Porque el valor de estos objetos no reside solo en el metal o en el error de fábrica, sino en la historia que cuentan y en el futuro que pueden construir. Es un pedazo del sueño americano, literalmente, acuñado en un error de fabricación que ahora se ha convertido en la oportunidad de una vida. No se trata de suerte. Se trata de estar informado. Y ahora que estás informado, la pregunta persiste, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a dejar que se convierta en una curiosidad más en tu mente, o vas a convertirte en un cazador? La moneda de 1989 de con los errores específicos de los que hemos hablado no es una leyenda urbana. Es una realidad. Está ahí fuera, esperando en la oscuridad de una caja de zapatos o en el fondo de un viejo frasco de mayonesa que tu abuela usaba para guardar monedas. Puede que esté a solo unos pasos de ti. Y cuando la encuentres, y te tomamos la palabra de que vas a buscar, tendrás en tus manos un objeto que desafía la lógica económica. Tendrás un billete de lotería que ya ha ganado el premio. Tendrás el poder de cambiar tu vida con una simple mirada a tu bolsillo. La fiebre del oro está viva, pero no está en California, sino en el bolsillo de cada estadounidense. Solo necesitas saber lo que buscas. Y ahora, lo sabes. Esperamos que este viaje por el mundo de las rarezas numismáticas te haya abierto los ojos a un mundo de posibilidades ocultas. Pero este es solo el comienzo. El mundo de las monedas está lleno de secretos similares, de errores que se convirtieron en tesoros, de pequeños discos de metal que contienen grandes fortunas. Si te ha parecido fascinante la historia del 5 centavos de 1989 con la marca D. de Denver, te espera un universo de sorpresas. Porque la historia de este fantasma es solo una de las muchas que habitan en la oscuridad de las colecciones olvidadas. ¿Te imaginas que otras rarezas podrían estar esperando a ser descubiertas? Hay monedas con errores de acuñación aún más extraños, con historias aún más rocambolescas y con precios aún más astronómicos, si es que eso es posible. Así que no te alejes todavía. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque en nuestro próximo capítulo, vamos a destapar otro misterio de la Casa de la Moneda. Vamos a hablar de una moneda que ni siquiera debería existir, una moneda que es el santo grial de los errores. Hasta entonces, que la suerte te acompañe en tu búsqueda, y recuerda, la próxima vez que veas una moneda de 5 centavos, no la subestimes. Porque en ese pequeño círculo de metal, podría estar escrito tu futuro. En 1973, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo más de 384 millones de monedas de 5 centavos con la imagen de Jefferson. Una cifra tan astronómica que, en teoría, las convierte en uno de los objetos más comunes en el cambio de bolsillo estadounidense. Son la base del cambio de una compra, la moneda olvidada en el fondo del cajón, el níquel que usas para pagar el periódico. Su valor nominal, 5 centavos. Sin embargo, oculto entre esos millones de piezas anónimas, existe un fantasma. Un espectro numismático que ha hecho que coleccionistas y casas de subastas contengan la respiración durante décadas.
Hablamos de una variedad tan esquiva, tan extraordinariamente rara, que ha llegado a alcanzar en el mercado cifras que rondan los $765.000. La pregunta que debes hacerte ahora es la más importante de todas: ¿cuántas de esas monedas has gastado sin saberlo? Si eres de los que piensa que todo lo que brilla es oro, te has equivocado de época. Hoy hablaremos del metal más valioso en el mundo de la numismática moderna, el 1973 níquel sin marca de ceca. Uno de los mayores errores de un inversor principiante es confundir rareza con antigüedad. Una moneda romana del siglo III puede comprarse por unos pocos cientos de dólares. Sin embargo, un níquel de 1973, con el rostro de Thomas Jefferson mirando hacia la izquierda, ha llegado a superar el precio de una casa. ¿Por qué? Por la perfección y el error. La mayoría de los llamados errores de acuñación son meras anécdotas. Una moneda descentrada, un golpe de martillo mal dado, marcas de doble acuñación que, si bien aumentan su valor, no suelen salir del rango de los cientos o pocos miles de dólares. Pero el 1973, en su versión sin marca de ceca, es una bestia diferente. Para entenderlo, primero debemos entender qué significa esa ausencia. En la numismática estadounidense, la marca de ceca indica el lugar de origen. La D para Denver y la S para San Francisco. La ausencia de esta letra, que en la mayoría de los casos identifica a Filadelfia, es la norma. Sin embargo, para los coleccionistas avanzados, la ausencia de esa D o S en el lugar correcto, en el año correcto, no es una norma, es una anomalía. Es la firma de un proceso de producción que, por un fallo en los troqueles o una confusión en la prensa, creó una pieza que nunca debería haber existido tal cual. El valor de mercado para un 1973 sin marca de ceca en estado de circulación normal suele ser de apenas 10 centavos o un poco más, compitiendo con su propio peso en metal fundido. Sin embargo, la palabra clave aquí es normal. Porque lo que buscan los cazadores de tesoros no es el níquel común de Filadelfia, sino la gema. El santo grial de esta serie es el ejemplar en estado MS67 o superior con la designación Full Steps. ¿Qué significa esto? En el reverso de la moneda, en la base de la casa de Monticello, hay una escalinata que conduce a la entrada principal. Para que un níquel obtenga la codiciada designación FS, las marcas de los escalones deben ser nítidas, continuas y completas, sin interrupciones ni desgastes. En las monedas de 1973, la gran mayoría de estos detalles se perdían en el proceso de acuñación o en el desgaste natural. Encontrar una pieza sin circular, con brillo original de acuñación y que además preserve esa escalinata perfecta, es una proeza técnica que los expertos de PCGS o NGC califican como extremadamente escasa. Los datos de mercado lo confirman. Mientras que una pieza de la más alta calidad puede cotizarse por encima de los $2.500 o incluso $5.000 en subastas especializadas, la búsqueda de la perfección absoluta es lo que dispara el valor hasta cotas de escándalo. Ahora bien, si la ausencia de marca y los full steps ya convierten a esta moneda en una rareza, ¿qué ocurre cuando sumamos un error de acuñación catastrófico? Imaginemos una pieza que no solo es técnicamente perfecta, sino que además fue acuñada sobre el metal equivocado. Existen registros de níqueles de 1973 de que fueron golpeados accidentalmente sobre un cospel de centavo, de menor tamaño y composición de cobre. Pero los números son casi poéticos. Se sabe de un 1973 S. Jefferson níquel, una variedad de prueba, que fue acuñado sobre un plancheta de 25 céntimos de Filipinas, y que alcanzó la friolera de $1.208. Sin embargo, cuando hablamos del Santo Grial, nos referimos al 1973 acuñado en Filadelfia sobre un cospel incorrecto y que, además, cuenta con una calidad de conservación impecable. La rareza es tan extrema que las casas de subastas llevan años buscando el ejemplar que pueda pulverizar todos los récords. La comunidad numismática especula con que una moneda de estas características, si apareciera, podría superar con creces la barrera del $500.000. No estamos hablando de una ganga, estamos hablando de un activo financiero de primer nivel. Detén el vídeo ahora mismo si estás en medio de una transacción. Si tienes un frasco de monedas en tu casa, necesitas ir a revisarlo ahora. Literalmente, ahora. Esa sensación que tienes, ese cosquilleo en el estómago, no es casualidad. Es tu instinto financiero diciéndote que podrías estar sentado sobre un lingote de oro sin saberlo.
El valor de mercado de esta pieza no es ficción. Está impulsado por una ola de calor en el mercado de coleccionismo de alta gama. Los inversores de la generación X y los baby boomers, que crecieron viendo estas monedas en su cambio diario, están ahora dispuestos a pagar fortunas por recuperar los símbolos de su juventud. Es una combinación de nostalgia y una estrategia de inversión sólida contra la inflación. La escasez de ejemplares en estado Full Steps MS67 es tal, que cada subasta se convierte en un duelo de titanes. No es una moda pasajera, es un mercado alcista en toda regla. Lo que hace que esta moneda sea una estrella de rock es su naturaleza de fantasma. Es tan esquiva que muchos coleccionistas dudan de su existencia real, alimentando aún más el mito y su valor. En el mundo de las inversiones alternativas, la rareza es el rey, y este níquel es el emperador. La historia de las Nomin Mark es una lección de atención al detalle. Mientras que las monedas de Denver o San Francisco llevan su identificación grabada con orgullo, las de Filadelfia son anónimas, pero su anonimato puede ser su mayor virtud. La diferencia entre un 1973 de y un 1973 sin marca puede ser de apenas unos milímetros en la ubicación de una letra, pero en el mercado, es la diferencia entre comprar un coche usado y comprar una mansión. Para el ojo inexperto, son idénticas. Para el cazador de tesoros, son la prueba definitiva de que la fortuna favorece a la mente preparada. Y esa preparación no termina aquí. El 1973 no es el único fantasma. La historia del 1973 nos enseña que el tesoro más grande puede estar escondido en el lugar más común. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, o que revises el fondo de tu bolsillo, no veas una simple moneda. Ve una oportunidad. El mercado de los errores de acuñación está en ebullición, y la diferencia entre un coleccionista y un millonario puede ser, simplemente, saber mirar. No gastes tu cambio sin antes mirarlo 2 veces. Y si crees que esto es emocionante, espera a que hablemos del níquel de 1971 sin marca, o de la increíble historia del 1941 sobre cospel de error. Monedas que han hecho historia y que, como la de hoy, podrían estar en tu poder sin que lo sepas. La búsqueda del tesoro acaba de comenzar.